La sonrisa de Calígula, Nicolás Estazone. ¿Adivinan quién adivinó? La historia de la Grecia clásica muestra el devenir de la hegemonía de distintas ciudades-estados que se unían circunstancialmente ligas o alianzas que se enfrentaban entre sí y se desarmaban en un corto lapso de tiempo. Luego de las luchas comunes contra el imperio persa que unieron a espartanos y atenienses, los conflictos armados entre estas dos potencias concluyeron con el agotamiento de ambas ciudades. Esta circunstancia fue aprovechada por el imperio persa que, a pesar de haber sido derrotado en los campos de batalla y en los combates navales, obtuvo grandes beneficios financiando alternativamente a una ciudad y a otra. El oro del imperio persa solventaba a Esparta cuando Atenas crecía amenazando sus intereses comerciales y estratégicos, y cuando, gracias a este apoyo, los espartanos obtenían un poder que, a los ojos de los persas, resultaba peligroso, su oro comenzaba a abastecer a los atenienses. La historia posterior a las guerras médicas, enfrentamiento armado que concluyó con la victoria de los griegos contra el imperio persa, es un constante devenir de hegemonías circunstanciales, conspiraciones y represiones en las que surgieron personajes que fueron la cabeza visible de esas efímeras hegemonías. Pericles y a posteriori Alcibíades fueron quienes representaron la hegemonía ateniense y los que, con distinta suerte, enfrentaron a la Liga del Peloponeso, alianza de las ciudades dependientes de Esparta que, al igual que Atenas, contó con personajes que lograron imponer la hegemonía de su polis. Lisandro, rey de Esparta y gran general, venció a los atenienses e impuso el poder espartano en toda Grecia, solventando esa dominación con la ayuda de personajes de la política local de cada ciudad dominada, que respondían a los atenienses y a la visión política aristocratizante de Esparta. La ciudad de Tebas, en alianza con Atenas, alianza muy efímera, como todas las que se desarrollaban en la ensalada rusa de la política griega, logró acabar con el yugo espartano y por poco tiempo alcanzó la tan preciada hegemonía en el resto de Grecia. Una de las más interesantes cuestiones que se puede observar en las venturas y desventuras que sufrieron las distintas polis griegas son los lazos que unían a este rosario de pequeñas ciudades aisladas geográficamente con pasados y orígenes distintos y en conflicto permanente por la supremacía, el control de las rutas marítimas y en constante competencia en la fundación de colonias comerciales, estas polis reconocían elementos comunes que les daban una identidad: el idioma, la religión y sus mitos, el encuentro en las competencias deportivas de las Olimpiadas y la creencia en los oráculos representaban los lazos que construían el concepto común de Hélade. Este término se utiliza para denotar esta suma de elementos que constituían a la difícil unidad griega, ligados a lo cultural y religioso, y no a lo político. En oposición a este concepto de Hélade, y como una forma más de definirlo, surgía otro concepto, el de bárbaros. Los pueblos bárbaros eran aquellos que no compartían esta serie de elementos en común. La explicación precedente nos es útil para entender el corazón de nuestra historia de hoy. Como hemos apuntado algunas líneas atrás, el juego de las hegemonías llevó al poder a distintas polis y desarrolló liderazgos individuales muy notables. Cuando en la ruleta del poder la hegemonía cayó en manos de la ciudad de Tebas, su líder era un magnífico militar, Epaminondas, quien logró vencer a sus oponentes desarrollando un nuevo concepto de estrategia militar, conocido como falange táctica, que luego fue reinventada por los macedonios de Filipo y Alejandro Magno, como la herramienta más eficaz para vencer definitivamente al imperio persa. No detallaremos los combates, victorias y desazones del bueno de Epaminondas, pero sí nos detendremos en una anécdota que se refiere a su muerte. Creyendo a pie juntillas en las bondades de los oráculos, lugares dedicados a los dioses en los que intermediarios con la divinidad ofrecían, a cambio de la inevitable dádiva, una serie de datos sobre los acontecimientos del futuro, don Epaminondas mandó a realizar una consulta al oráculo de Delfos. El oráculo, que siempre respondía vaguedades para enmascarar posibles errores y brindar a la respuesta un necesario halo de misterio, le ofreció a Epaminondas un aviso curiosamente explícito. En él se advertía al general que se cuidara de Pelagus, término con el que los griegos nombraban al mar. Agradecido, don Epaminondas se cuidó muchísimo
de tomarse unas vacaciones en la costa y siguió con su vida. El devenir de ella lo llevó a enfrentarse una vez más con los espartanos y, como buen general, se puso al frente de sus tropas. El combate se desarrolló en la ciudad de Mantinea, 362 a.C., uno de los lugares más lejanos que pueda haber en el Peloponeso del mar. Y adivinen qué pasó. Así es, paciente lector. Un soldado enemigo hizo blanco de su lanza el pecho de Epaminondas y acertó, con tanta puntería que dejó muerto al general tebano. Recordemos el oráculo sobre la muerte de Epaminondas. ¿Cómo podía ser que el oráculo de Delfos, uno de los pilares de la Hélade, aquel que con sus vaticinios guiaba a todos los griegos, uno de los lazos, como ya lo hemos explicado, de la dificultosa unidad de Grecia, pudiera equivocarse tanto? Pues bien, que no cunda el pánico, porque todo tiene arreglo para emparchar la pifia del oráculo. Hizo constar que un bosque cercano al lugar de la batalla se llamaba Pelagus, cosa que nadie sabía hasta ese entonces, o se llamaría Pelagus a partir de ese momento. Historieta que todos se apresuraron a creer. Moraleja final: el único adivino infalible es aquel que todos necesitan que sea infalible.